Buenas, bienvenidos a todos y a todas, y hoy vamos a ver en un vídeo más cuál es la diferencia o qué diferencias hay, qué ventajas, qué desventajas hay entre la medicina tradicional y una correcta valoración para mejorar tu dolor y tu dolor relacionado con una hernia. Así que vamos con el vídeo de hoy. En primer lugar vamos a hablar sobre la medicina tradicional. Principalmente en este tipo de abordajes de tu dolor, lo primero que van a hacer, antes de ni siquiera casi saber tu nombre, van a hacerte una prueba de imagen seguramente. Esta prueba de imagen puede estar bien para poder descartar ciertas patologías. Por ejemplo, patologías graves como puede ser la presencia de un tumor o de otro aspecto que pueda estar relacionado con tu dolor y que no sea una hernia, una protusión o un movimiento a nivel de tus vértebras. Por lo tanto, solo nos puede servir para descartar este tipo de dolores o de molestias o de patologías asociadas al dolor lumbar. Pero si no tienes ninguno de estos tipos de patologías que hemos comentado, probablemente esta prueba de imagen no te sirva para nada. Saber o no saber que tienes una hernia o una protusión no te va a dar la solución a tu dolor, sino que esa solución, como veremos más adelante, la dará una correcta valoración. Por lo tanto, esta primera prueba de imagen puede estar bien para descartar estas patologías más graves. Además, también en este tipo de actuaciones o medicina tradicional, normalmente la solución que te dan es tómate este medicamento o estos medicamentos o estos 10 medicamentos que normalmente no van a ser la solución a tu dolor, sino únicamente un parche. Es decir, que van a dejar dormido el dolor, pero ¿qué va a pasar cuando se pase el efecto del medicamento? Que ese dolor va a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque no has solucionado el foco del problema, sino que lo has dejado escondido y ahora ya ha vuelto a salir a la luz. Por lo tanto, estos medicamentos pueden estar bien y pueden ser una solución en un momento concreto, muy determinado y en un corto periodo de tiempo. Pero en el largo plazo, como seguramente sea tu caso, no va a ser la solución en ningún momento. Por lo que hemos dicho, al final vas a ser dependiente de esos medicamentos, te vas a hacer resistente a esos medicamentos y por lo tanto cada vez necesitarás una dosis más alta para poder paliar ese dolor que tú estás sufriendo. Por lo tanto, hay que evitar en lo máximo de lo posible la toma de estos medicamentos y dejarlo para esos momentos puntuales donde no quede más remedio en el caso de llegar a ese punto. Pero con una correcta valoración y con un correcto tratamiento se puede evitar llegar a este punto. Y por último, como hemos comentado muchas veces y no en todos los casos, antes que personas somos dolores, somos pruebas de imagen o somos patologías. Y creo que esto no es la solución, porque aquí al final no somos únicamente esto, sino que somos personas y todo lo que nos pasa en nuestro día a día va a influir sobre nuestro dolor. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la rehabilitación. Aquí, ¿qué aspectos vamos a destacar de este abordaje en cuanto a tu dolor? En primer lugar, que hay que tratar a personas y, como hemos dicho, no hay que tratar a dolores. Por lo tanto, no nos vamos a centrar únicamente en el aspecto mecánico, en el aspecto del dolor, en el aspecto muscular, en el aspecto articular, sino que vamos a tener en cuenta cómo está descansando la persona, cómo se está nutriendo, cómo se está enfrentando al dolor, si tiene más o menos estrés, cómo se puede gestionar eso, y también en esa parte mecánica, con esos ejercicios, cómo está esa musculatura, cómo están el resto de articulaciones o de estructuras relacionadas con tu zona lumbar o con tu hernia, porque como bien sabemos somos una unidad y todas las partes de nuestro cuerpo están conectadas y lo que pase en una va a afectar a la otra. Por lo tanto, tendremos en cuenta todos estos aspectos. Además, para poder conocer todo esto, es necesaria una correcta valoración. Una valoración, como hemos visto en el vídeo anterior, que os lo dejaré por aquí, donde
Hay que tener en cuenta los aspectos comentados anteriormente y hay que realizar diferentes tests para saber qué está pasando a tu cuerpo, cómo está reaccionando, qué compensaciones déficit tiene, cómo gestiona las cargas, qué control postural tiene a nivel estático, a nivel dinámico y cuáles van a ser los ejercicios que mejor se adapten a tu situación y en tu momento concreto. Y por último, vamos a crear un programa totalmente individualizado a tu situación, pero no solo a tu situación en cuanto a esa valoración, sino en cuanto a tu situación en cuanto a tiempo, en cuanto a disponibilidad de material, en cuanto a cómo te estés adaptando tú al proceso y cómo estés progresando. Y todos estos aspectos van a ser fundamentales si queremos conseguir una mejora total de tu dolor. Pero estos aspectos, esta medicina y esta rehabilitación, pueden estar en un trabajo multidisciplinar, es decir, que el médico y que el rehabilitador estén en contacto. ¿Por qué y para qué? En primer lugar, para intentar evitar la operación en el máximo de lo posible. Al final, la operación tiene que ser la última opción. Está claro que si has realizado un trabajo bueno y 100% enfocado en ti con los aspectos que hemos comentado anteriormente y ese dolor persiste, a lo mejor sí que hay que derivar al médico y que él sea el que valore si hay que realizar o no hay que realizar una operación, pero tras antes haber intentado un tratamiento conservador y si es el mismo médico que pautó ese tratamiento conservador, esa rehabilitación, mucho mejor, porque al final la opinión va a ser mucho más fundada. Y ya no solo eso, sino que también el médico tenga la opinión del rehabilitador y el rehabilitador dé su opinión sobre cómo ha ido el proceso, cómo no ha ido el proceso, por qué no se ha mejorado, por qué sí se ha mejorado, y teniendo en cuenta todos estos aspectos y también tu opinión, la opinión de la persona, se llegará a la conclusión de si operar o no operar es la mejor solución, aunque ya te digo que en la gran mayoría de los casos la operación no va a ser la solución. Otro aspecto que también tienen que tener en cuenta tanto el rehabilitador como el médico es a la hora de dejar la medicación. Porque, por ejemplo, si tú llevas más de 6 meses, un año tomando ciertos medicamentos, que muchos de estos son opiáceos, dejarlos de la noche a la mañana a lo mejor tampoco es saludable para ti. ¿Por qué? Porque al final han generado una serie de efectos secundarios o incluso estás enganchado a ellos y por lo tanto dejarlos de la noche a la mañana, como por ejemplo cualquier droga, no te va a ser demasiado fácil. Por lo tanto, tener en cuenta que a medida que vayas mejorando tu dolor tienes que ir disminuyendo paulatinamente la toma de estos medicamentos, va a ser un trabajo que van a tener que hacer el rehabilitador y el médico en conjunto. ¿Para qué? Para que tú mejores lo máximo posible. Y como hemos comentado, derivar, que el médico derive al rehabilitador, que el rehabilitador derive al médico o incluso a otra serie de profesionales, como puede ser el nutricionista, como puede ser el psicólogo, como puede ser el fisioterapeuta u otros profesionales que pueden estar dentro de este abordaje para que tú finalmente consigas esa mejora que tanto necesitas. En cuanto a la parte del entrenamiento y la rehabilitación, aquí vamos a hablar sobre dos aspectos o dos tipos de entrenamiento y de rehabilitación. Uno que sería la parte presencial, que es la comúnmente conocida, y otra que sería la parte online. ¿Y por qué esta parte puede ayudarte bastante? En cuanto a la parte presencial, el entrenador estará contigo, te pautará ciertas actividades, ciertos ejercicios, pero seguramente no puedas ir más de 2 veces en semana, por ejemplo, y si es un buen profesional seguramente te mande ejercicios también para casa y te ayude en esa parte del proceso. Pero muchas veces te va a ser más complicado. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar pendiente de que tu entrenador tenga la hora disponible que tú necesitas en ese día. Y esos cambios van a ser más difíciles de realizar. En cambio, en esa parte online, vas a poder realizar esos entrenamientos en cualquier momento porque el entrenador los va a adaptar a tu situación, tanto como hemos comentado de rehabilitación, es decir, en qué momento te encuentras, en cuanto a la valoración que se ha realizado, en cuanto a tu disponibilidad en tiempo y en cuanto a tu disponibilidad en material, porque a lo mejor seguramente puedas hacer ciertos ejercicios en casa sin necesidad de ir al gimnasio. Por lo tanto, esto puede ser una ventaja del online frente al presencial. Además, en cuanto a la valoración, se puede hacer la misma valoración a nivel online que a nivel presencial.
no es necesario que el rehabilitador esté tocándote, te esté movilizando para hacer una valoración adecuada y para que consigas los resultados que estás buscando. Al final, si se hace una correcta valoración y, como he dicho, sabiendo qué ejercicios hay que hacer, qué test hay que hacer, se puede conseguir saber qué está pasando en tu cuerpo, en el cuerpo de la persona que tiene dolor, y a partir de ahí crear el programa totalmente individualizado. Por lo tanto, la valoración se puede hacer tanto a nivel online como a nivel presencial de la misma manera. En cuanto a, no sé si estoy haciendo bien los ejercicios o no, en la parte presencial tienes la seguridad de que vas a tener al rehabilitador a tu lado, sabiendo si estás haciendo bien los ejercicios o no, corrigiéndote en ciertos momentos, pero está claro que esto es una ventaja de la parte presencial. Pero en la parte online también se puede conseguir saber si estás haciendo bien o no los ejercicios, ya que existen los vídeos y esos vídeos tú se los puedes mandar al entrenador, el entrenador te los puede mandar a ti, y al final también, si el entrenador es adecuado, te va a mandar ejercicios que incluso no haciéndolos de la forma más adecuada posible, no te produzcan ningún tipo de dolor. Y también, si el entrenador es adecuado, te va a decir que le mandes ciertos vídeos para saber de qué forma estás haciendo tú los ejercicios. Por lo tanto, de igual manera, tampoco es necesario que esté. Si está, vas a tener ese plus que a lo mejor necesitas, ya no solo en cuanto a si estás haciendo o no estás haciendo bien el ejercicio, sino también el hecho de que tienes que cumplir con él porque está ahí contigo. Pero en la parte online también puedes tener esta parte. Por lo tanto, aquí hemos visto diferentes ventajas y desventajas, tanto de la parte online como de la parte presencial. Ambas van a ser fundamentales y ambas te van a producir esa mejora del dolor que estás buscando, en mayor o menor medida, en más o menos tiempo, con mayor o menor eficacia, pero ambas te van a producir esa mejora que estás buscando. Al final, para conseguir esa mejora del dolor hay diferentes caminos. La parte presencial tiene esas ventajas de que el rehabilitador va a estar contigo, de que vas a saber en todo momento que lo estás haciendo bien, pero vas a tener la desventaja de que probablemente no puedas ir con el entrenador o realizar el número de sesiones que más beneficios te van a producir por la disponibilidad de tiempo o por la disponibilidad que pueda tener el rehabilitador. En cambio, en esa parte online no va a estar el rehabilitador contigo en el 100% de las sesiones, pero sí que vas a poder hacer a lo mejor un mayor número de sesiones, un mayor número de actividades, porque el rehabilitador te las va a mandar y tú las vas a hacer en el momento que creas oportuno o en el momento del día que mejor te venga, sin la necesidad de dar explicaciones de tiempo en ningún momento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos aspectos. Y también en cuanto al aspecto de la motivación. Tú a lo mejor estás más motivado haciendo el entrenamiento en casa tú solo, con la seguridad de que el rehabilitador te está mandando los ejercicios, o a lo mejor tú estás más motivado yendo a que el rehabilitador te paute esos ejercicios y que hayas quedado con él ya te obliga a hacer esos ejercicios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos aspectos para saber cuál es el mejor método para ti, porque sobre todo lo más importante es que consigas la mejora. Ahora vamos a diferenciar entre corto plazo y largo plazo. En cuanto a la medicina y a la rehabilitación, a lo mejor en el corto plazo y siendo un dolor más o menos agudo, la utilización, como hemos comentado, de ciertos medicamentos puede salvarte en ciertos momentos puntuales y, como hemos dicho, en el corto plazo. En el corto plazo quiere decir 1 o 2 semanas, como mucho un mes. No vamos a pasar de ahí. Y tomarte cierta medicina, por ejemplo, estás en un viaje y te ha dado cierto dolor por X motivo, pues a lo mejor tomarte este medicamento puede ser beneficioso si no tienes otras herramientas, porque a lo mejor si estás en ese mismo viaje y has hecho un correcto programa de rehabilitación y te han dado las herramientas para que tú gestiones tu dolor, a lo mejor en vez de tomarte un medicamento realizas una serie de actividades, una serie de ejercicios que te van a producir esa disminución en el dolor y vas a poder disfrutar de ese viaje sin ningún tipo de problema. Y también en este corto plazo hay que saber diferenciar una sobrecarga de un dolor. No va a ser lo mismo. Una sobrecarga puede ser por un esfuerzo que tú has realizado o puede ser esas agujetas derivadas del entrenamiento, y el dolor sí que hay que gestionarlo de otra manera diferente a esa sobrecarga. Y en cuanto al largo plazo, aquí hablaríamos de un dolor lumbar crónico donde estaríamos más de 3-6 meses y aquí, como bien sabemos,
las pastillas no van a ser la solución en ninguno de los casos. Al final, un programa totalmente individualizado, como hemos comentado anteriormente, sí que va a ser la solución a tu dolor. Por lo tanto, como conclusiones, ¿qué podemos sacar? Pues en primer lugar, que tanto la medicina como la rehabilitación van a tener efectos positivos y negativos para ti, que los medicamentos no van a ser la solución, solo pueden ser un parche o pueden utilizarse en momentos muy puntuales y cuando no tengo otra herramienta, que el trabajo multidisciplinar de unión entre médico, rehabilitador y otra serie de profesionales va a ser fundamental para que consigas esa mejora que estás buscando, que en cuanto a la parte del entrenamiento puedes conseguir esa mejora tanto a nivel online como a nivel presencial, sabiendo las ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos, y que hay que diferenciar entre el corto plazo y el largo plazo, la sobrecarga, el dolor y el dolor crónico o la patología. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado. Si es así, como siempre, dejar esa manita arriba. También os dejo por aquí mi Instagram para que le echéis un vistazo, dejéis cualquier comentario y nada más, os espero en próximos vídeos. Un saludo.